La nueva narrativa del presidente para evadir gobernar es el golpe de Estado. Narrativa que está siendo dispersada efectivamente por sus bodegas, que son pagas con los impuestos de los colombianos, en las cuales dice que él es víctima de un complot para sacarlo del poder, complot en el que está involucrado su ex canciller Álvaro Leiva, altos funcionarios de la administración de Donald Trump y, como si fuera poco, las mafias nacionales e internacionales. En este video vamos a ver si esta narrativa logra sostenerse o si los hechos y las realidades, por el contrario, desmienten este nuevo relato. Relato que parece más ajustarse a un bulo para evadir la supuesta estadía del presidente en Malta. ¿Por qué puede ser un bulo? Porque resulta que el presidente ya nos había informado que él sabía en qué andaba Álvaro Leiva. Y esto lo hizo el 1 de mayo así. Amigo Leiva, que ya sé en qué andabas además. Ya sé en qué andabas. Claro, como las grabaciones se vinieron a conocer este fin de semana, pues salió a la luz que esas grabaciones, pues realmente por sí solas, pues no demuestran que haya un plan estratégico, que haya unos actores específicos realmente que quieran buscar un golpe de Estado. Todo lo contrario, lo que se ve es que son unas grabaciones muy blanditas, que no dejan entrever ese supuesto golpe, y mucho menos que tal conspiración provenga de las mafias nacionales e internacionales aunadas a los políticos de extrema derecha. Para nada. En cambio, lo que sí ha salido a la luz esta semana son declaraciones de periodistas ecuatorianos como esta. Básicamente lo que nuestro medio pudo investigar mediante una muy buena fuente bastante fiable es justamente que, como también lo saben dentro de Colombia, el presidente Gustavo Petro, aparentemente su agenda estaba determinada para la visita de la posesión del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, esta posesión solo duró pocas horas, y el presidente Gustavo Petro, después del término de esta posesión, justamente se dirigió a una propiedad privada en Manta, ¿sí? En esta propiedad privada altamente resguardada con el tema de seguridad, no solo se había puesto en contacto con ciertos personajes de aquí del Ecuador, como son del Partido de la Revolución Ciudadana, sino también una fuente nos determina que estuvo en contacto directamente con el ahora procesado Fito, ¿no? Que es narcotraficante. Ahora sí. Terrible, porque de ser cierto o de comprobarse que Petro se reunió con alias Fito, lo que hace es desvelar que viene un nuevo miembro a ser parte de ese grupo selecto de amigos o compinches de Petro, que sí son narcotraficantes o que pertenecen a las mafias más terribles de Colombia y del resto del continente. Eso es lo que se estaría demostrando, y que además se estaría abriendo la puerta a una teoría respecto del posible crimen de Estado, que es el atentado que sufrió Miguel Uribe. ¿Por qué? Porque alias Fito es el líder de los choneros. Los choneros fueron señalados como ser los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, precandidato que iba por la presidencia del Ecuador, precandidato que estaba en contra del narcotráfico que había en el Ecuador y precandidato que había denunciado lo siguiente. Casi siempre que se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia
acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa Day Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el Hombre Malboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raiza. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Es decir, que había dineros en la campaña Petro recibidos de Raiza Bulgarín, novia en ese entonces del primo de Nicolás Petro, hijo del presidente Petro. Terrible, porque esto sería una prueba de la relación entre ellos que ya había denunciado no solo Fernando Villavicencio, sino la Fiscalía en su momento. Esta Raiza Bulgarín es una líder política que pertenece al partido de Rafael Correa, expresidente condenado por corrupción y facilitador del narcotráfico en Ecuador. Entonces, el que está rodeado de mafiosos, pues no es aquellos conspiranoicos que quieren tumbar al presidente. Para nada. Sin embargo, Petro, siguiendo esta narrativa absurda, se atrevió a decir lo siguiente. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista. Ni narco ni terrorista jamás he sido. Pero sí sé lo que está pasando. Y entonces esos que están llevando a Trump hacia rupturas en América Latina lo están llevando es para que se debilite todo el frente organizado de batalla que tenemos contra las organizaciones multinacionales del crimen. Si Estados Unidos no quiere, seguimos con los europeos. No nos vamos a quedar solos. Según él, resulta que a Trump le están diciendo mentiras. Y esas mentiras lo que quiere acabar es con estos líderes de Latinoamérica que son acérrimos luchadores en contra del narcotráfico. Definitivamente, Leiva tiene que tener algo de razón al decir que Petro consume algo. Porque esta declaración de Petro es absolutamente infumable. ¿Quién cree hoy por hoy que Nicolás Maduro está en contra del narcotráfico? Cuando el gobierno Biden decía que Maduro era un narcoterrorista, que tenía nexos con las FARC.
Las FARC, quienes han sido los gestores de paz que han incrementado su poder bajo el gobierno de Petro. Las FARC, que tienen miembros que no son extraditados porque el presidente Petro no lo permite. Entonces, ¿quién cree que alguien le está llenando de cuentos a Trump? Por favor. Es que resulta que este bulo del golpe de Estado es para manipular a los petristas, al pueblo colombiano. Es para también ir afincando otro relato, y es que en el 2026 no van a haber elecciones garantizadas porque el pobre presidente está siendo víctima de una conspiración. Lo terrible de esta locura, de este absurdo relato, es que ya tiene repercusiones en Estados Unidos. Es que Marco Rubio llama a consultas a un diplomático de apellido McNamara y resulta que el presidente Petro le responde llamando a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, lo cual significa un quiebre en las relaciones bilaterales que perjudica principalmente el comercio exterior en Colombia. Brutal. Obvio, todo esto lo hemos advertido. Hace parte del libreto castrochavista, porque entre más alejen al país de estas relaciones comerciales, pues más fácil se empobrece a los colombianos y así pueden llevar a cabo el proyecto revolucionario de Petro, que hoy dijo que él sí era un revolucionario, que se habían ido en contra de la Constitución del 86, dejando claro que es un antidemócrata, que es una persona que no respeta el ordenamiento jurídico y hace apología de ello. Claro, todo esto muy conveniente con todo el tema de la reforma a la justicia que ahora quiere presentar Montealegre y de la constituyente, porque ser revolucionario es buenísimo. No, no es verdad, porque si no, no estaría diciendo que el golpe de Estado es malo, porque el golpe de Estado no es otra cosa sino que ir en contra de la Constitución. Una cosa muy distinta a las herramientas jurídicas que tuvieron realmente muchos políticos de oposición y muchos colombianos de hacer efectivo el artículo 109 de la Constitución, que fue transgredido por el presidente cuando violó los topes electorales. ¿Por qué? Porque recibió financiación ¿de quiénes? De muchos de los que están o hacen parte de esta fotografía. Casi todos con nexos con el narcotráfico. Narcotráfico que al parecer el ministro de Justicia piensa avalar por medio de esa reforma a la justicia, que veremos si es en parte una reforma que busca legitimar, vuelvo y digo, el narcoestado en Colombia. Narcoestado que es lo que está viendo, se está consolidando en Colombia el gobierno de los Estados Unidos. Es hora de luchar por nuestro país. Feliz tarde.